El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 Bien, hemos acabado de escuchar el Evangelio de San Marcos en el que vamos a profundizar un poco en esta mañana en nuestra reflexión. Y qué importante darnos cuenta de la secuencia que va llevando el Evangelio de San Marcos, cómo en la semana nos iba mostrando la forma como el Señor empieza a llamar a cada uno de sus discípulos. Y Él tiene una lógica bastante diferente a la de nosotros, porque si nosotros fuéramos a iniciar una empresa, un trabajo, el que sea, y tuviéramos la oportunidad de ir escogiendo las personas que van a ser parte de nuestro trabajo, uno empieza a escoger lo mejor. Y si hay alguien que a uno le recomienden o le digan con tiempo, este es de tal manera, uno tal vez no lo escoge para su trabajo. Y así es como la lógica del Señor empieza a ser tan diferente al pensar de nosotros como humanos. No escogió lo mejor, no escogió las personas más letradas, las personas con más experiencia, no escogió a los más santos, sino que tenemos dentro de ellos un ejemplo, Leví, el que era el cobrador de los impuestos. Va y lo llama, así como llamó a Pedro, como llamó a Juan, que la mayoría de ellos tenían sus trabajos muy normales de aquel entonces, y era el de ser pescadores. Y a uno de ellos, del que les hablo, Leví, que no era el mejor para el pueblo, que lo trataban como el más ladrón, como el más injusto, pues era el que hacía los recaudos. ¿Y qué pasaba con él? Pues ese dinero no se quedaba para el pueblo judío, sino que ese era un mandato que había desde la parte de los romanos, y por eso era por eso era que la gente lo veía como un pecador, como un ladrón, y el Señor se va a llamarlo, atiende el llamado, y lo importante es que
este hombre al que llaman empieza a tener un cambio. Y es que ahí está la lógica del llamado. El Señor no escoge lo mejor, tal vez escoge lo peorcito, tal vez escoge lo que para el pueblo es escándalo y los llama y Él mismo los empieza a moldear. Y así es como llamó a todo el grupo que lo iba a apoyar y el grupo de estos 12 que ha venido sosteniendo la iglesia, menos el que lo traicionó, aunque después fue reemplazado. Y cómo el Señor después empieza también una pedagogía de la forma como los iba a enviar a su trabajo. Y esa pedagogía es la de llamar, formar y después enviar. Tiene que haber una formación, tiene que haber una información de lo que iban a hacer, porque de lo contrario, cuando no hay esa guía, podemos llegar nosotros a creernos llamados y peor a creernos enviados, y en vez de ir a evangelizar, lo que empezamos es ir a atemorizar, que es lo que uno puede encontrar en lo cotidiano de muchas personas que se han querido hacer llamadas, se han querido hacer los enviados, y lo único que hacen es no ayudar a que la comunidad, a que aquellos que están recibiendo la palabra puedan entender que la palabra de Dios no es para oprimir, que la palabra de Dios no es para aprovecharse de los demás con su fe, que la palabra de Dios no es para coger y hablar más del infierno que hablar más del cielo, que la palabra de Dios no es para hablar más del temor, sino para hablar más del amor que Dios ha tenido para toda la humanidad. Y esa es una de las grandes falencias, que incluso la iglesia en un tiempo tuvo también su predicación de esa manera. La iglesia, de una forma madura, va entendiendo también cómo la predicación tiene que ser para llenarnos a nosotros de aliento, que tenemos la oportunidad de cambiar, que nos vamos a encontrar con un Dios lleno de amor y de misericordia, no a un Dios que hay que temerle todo el tiempo y ver como el jefe allá arriba, en ese lugar donde todo el mundo le tiene como miedo. Nosotros tenemos que quitar de nuestra mente esa forma de pensar de que así es Dios. Dios está lleno de amor para todos nosotros. Dios todo el tiempo nos está acariciando, nos está consintiendo, nos está perdonando y no nos está juzgando, porque Él claramente nos dice: es que yo no he venido para los que están sanos, sino para aquellos que están enfermos. En palabras más espirituales, he venido para los pecadores, no para los que se creen santos. Y así les da primero a ellos como esa forma, lo que ellos tenían que ir a esas comunidades llenas de tanto odio, llenas de tanto temor, llenas de tantas cosas que los había venido oprimiendo, la ley que ellos venían llevando en su ambiente religioso. Ya les he contado a ustedes cuántas normas tenían ellos que cumplir, y eran más de 600 normas. ¿Quién no vive oprimido con eso? Que si uno voltea a ver para acá es pecado, que si voltea a ver para acá también lo es, y si levanta la cabeza también es pecado. Todo el mundo se la pasaba como oprimido de no aprender a vivir en una libertad, de una vida espiritual bien llevada. Y por eso nosotros debemos cuidar tanto de nuestra vida espiritual, de no llegar a caer en cosas religiosas raras que hoy el mundo nos está presentando. Y la gente vive oprimida por esa cantidad. Yo creo que miren, la cruz que nosotros llevamos en nuestros hogares, la cruz que llevamos en nuestras familias, la cruz que cargamos con nuestra sociedad, ya es suficiente para uno ponerse a colocarle cargas más pesadas a la gente
y después convertirnos como aquellos de los que habla el Evangelio, que son capaces de colocarle cargas pesadas a los demás, pero ellos mismos no son capaces de llevarlas. Por eso hay que tener cuidado con nuestra vida espiritual. No vamos a los extremos. Sencillamente aprendamos a llevar una vida cotidiana de una buena y bonita relación con Dios, no de cosas exageradas. Y hoy este capítulo de San Marcos nos va mostrando ahora lo que iban a hacer en toda la misión, y este envío misionero señala algunas características que son puntuales. Los envía primero de 2 en 2. Esto no quiere decir solamente en parejas. Esto quiere decir la gran importancia de que el ir a una misión, y no solamente es ir con la Biblia aquí debajo del brazo a ir a tocar de puerta en puerta, sino la misma misión de la vida, es importante aprender a llevarla en comunidad, no ser cuzumbosolos. Hay gente que le gusta llevar todo haciéndolo solos, no se dejan acompañar por nadie, creen que todo lo saben, que lo único que hacen bien las cosas son ellos mismos. En fin, esta individualidad es la que el Señor les empieza a recomendar en una vida de misión. La vida hay que vivirla acompañada. Y no solamente nos está hablando de parejas, sino de aprender a vivir en comunidad. Por eso los envía de 2 en 2, y pues Jesús conoce la fragilidad del alma, y por eso nos tenemos que dejar acompañar. Por eso la tarea del anuncio del amor, de la cultura, de la esperanza, del encuentro humano, porque sabe que en la persecución nosotros a veces tendemos a deprimirnos. ¿Y quién nos tiene que levantar? Pues el que está a nuestro lado. Por eso es importante caminar en comunidad, porque cuando empezamos a fallar, el hermano que ama, el hermano que quiere ser cercano, es el que nos da la mano para decirnos: levántate, vamos, que la misión todavía continúa. Y así nosotros vemos el ejemplo de muchas parejas de esposos quienes tratan de llevar su vida de casados de una manera especial, los que han querido acompañarse para después dar un paso maduro. Ahí ustedes se van dando cuenta cómo es de importante aprender a vivir relacionándonos por Dios y para poder llevar también bien la formación de los hijos. La segunda recomendación les dice a los discípulos: vayan y actúen sobre el poder del mal. Miren qué importante esta recomendación que le regala a los discípulos. Los envía como indefensos en medio del mal del mundo y les da poder para expulsar los demonios, para curar los enfermos, para acompañar a los demás y para liberar a las personas de los espíritus del mal. Descubramos que no estamos abandonados en el mundo. Por el contrario, tenemos la fuerza del Espíritu Santo, y es así como nosotros vamos liberándonos de todo ese poder del maligno. ¿Y cómo lo podemos ir realizando? Pues miren, por medio de nuestra vida sacramental. Podemos ir saliendo o liberándonos más bien de todos esos espíritus del mal por medio de la práctica o la participación de la Eucaristía, de la escucha de la palabra, de tu vida de oración. Es que es ahí donde tienes el poder del Espíritu Santo para que puedas ir expulsando lo malo que hay en tu vida. Después les dice el Señor que ellos deben ir ligeros de equipaje. Qué importante uno aprender a llevar la vida sin tanta cosa. Yo creo que si hay cosas que a nosotros nos atan en esta vida, es la cantidad de cosas materiales de las que nosotros nos vamos llenando, y nos cuesta salir de un lugar a otro. Y por eso la misión, le dice el Señor a ellos: no se pongan a cargar tanta cosa, lleven solamente lo necesario, porque esta misión de la vida no puede ser tan atado
no puede ser tan amarrado a tantas cosas que nosotros tenemos, porque después nos va a costar ir soltando. Uno a veces invita, vamos a la misión como tal, vamos a la misión de tal lugar. No, padre, porque es que yo tengo una cantidad de cosas que cuidar. Ni siquiera dicen es que tengo otros oficios, sino que es que tengo que cuidar esto, tengo que cuidar de lo otro, y no salimos a los oficios que nosotros tenemos en la misión. Les dice, no lleven nada por el camino, ni bastón, ni pan, ni provisión, no lleven sino sandalias, pero tampoco 2 túnicas. Y en el fondo lo que nos quiere señalar es que el evangelizador no está en las cosas materiales. Padre, nos gustaría evangelizar, pero no hay un salón. Padre, nos gustaría evangelizar, pero es que no tenemos las cosas materiales que nosotros necesitamos en el momento, no tenemos el recurso económico. Miren, solamente basta con la presencia suya para poder evangelizar y tener que irse cargado ante todo del testimonio, porque esto es de lo que nosotros debemos irnos llenando en el camino. Y así es como el alma se va dejando conducir por el Espíritu Santo y se va dejando guiar por la luz divina. ¿Cuántas almas en un lecho de enfermos evangelizan? Miren ustedes, yo sé que conocen a las hermanas Clarisas, ¿cierto? Ustedes conocen también a las hermanas del Niño Jesús de Praga, que son las carmelitas descalzas. Y uno diría, bueno, ¿y ellas desde allá cómo hacen para evangelizar? Encerradas todo el tiempo. Pues esa es una forma también de evangelizar, porque la evangelización se hace desde la oración. Y aunque uno no creyera, gracias a la oración constante de las 24 horas que ellas llevan de oración, es como la iglesia se sostiene. Nosotros tal vez desde acá afuera, que nos revolvemos con tanta cosa del mundo, hacemos un tipo de evangelización, pero una evangelización profunda se hace desde allá, desde la oración, cuando ellas están orando constantemente por las misiones, constantemente por las familias. Y cuando ustedes tengan alguna dificultad, miren, no duden en ir a decirle a estas hermanas, miren, aquí les traigo el nombre de mi familia y la necesidad que tenemos en este momento para que oren por nosotros, y ellas lo harán. Es necesario por eso dejarse acompañar por los demás. Por eso el Señor nos dice, es que esta vida no es de andar solos, es de aprender a acompañarse, y no solamente, como les dije hace rato, en un ambiente de pareja, es dejarse acompañar por el otro que también quiere orar por mí, por personas que quieren entregar solamente su vida de una manera especial, los abuelos, aquellos que están ya en lugares donde no pueden salir a evangelizar. Desde la casa nuestra oración también hace parte de esa gran misión. Y finalmente el Señor los invita a ellos, a los discípulos, a que permanezcan. Por eso les dice, cuando vayan ustedes a la misión y lleguen a una casa, y si no los reciben, pues sencillamente sacúdanse el polvo que llevan en los pies y váyanse para otro lado. Pero si los llegan a recibir donde les abran las puertas, quédense ahí hasta el momento en el que se termine la misión y después ya salen. En la misión de nuestra vida, muchas puertas nos las tirarán en la cara, y en muchos lugares no se podrá llegar, y no solamente la evangelización de ir con la palabra de Dios, sino también la de la vida. ¿Cuántos no han tenido que sentir el desprecio de algunos lugares, de algunas personas, de ver cómo les cierran las puertas? Pero eso no es motivo para uno decir, no, hasta aquí llegué, voy a desistir de lo que yo quiero. Nuestros proyectos tienen que continuar, y así como se cerró una puerta, miren, miles de puertas se van a abrir. Pero es que nosotros a veces no somos perseverantes, y esa es la perseverancia de la que hay que seguirle insistiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Que en la vida uno se cae,
que en la vida nos van a cerrar muchas personas las puertas, pero eso no es para uno coger y entrar en una depresión e irse a llorar todo el día tirado en la cama, no. Es el momento donde uno tiene que entender que el momento donde le cerraron las puertas es motivo para tomar todavía mucho más ánimo y para continuar caminando con mucha más berraquera en la vida, porque de eso se trata. La vida se trata de eso es lo que nos quiere hoy hablar el Señor en esta misión. Y concluyamos diciendo que la Iglesia en todos estos años que son llenos de tanta sabiduría por medio de tantas personas, empezando por el mismo Papa y tantos cardenales, obispos, quienes constantemente están escribiendo para la Iglesia, nos invita a todos los evangelizadores a que llevemos un orden lógico. Primero, llevar el anuncio querigmático. Segundo, aprender a llevar el discipulado, que es un camino de aprendizaje. Tercero, que en la misión vamos a tener un encuentro con todos, especialmente con los débiles, con los más alejados. Y después, que aprendamos a vivir en comunión con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con la misma naturaleza. Pues necesitamos que nuestro mundo, que está tan dividido en todos los ambientes, político, religioso, en fin, sepamos que el verdadero líder religioso va a llegar no a dividir, sino a ser ese constructor de paz y no ese constructor de violencia, y los que buscan puntos de acuerdo y no de división con los demás. Pidámosle al Señor en esta mañana del domingo que nos ayude a ser unos verdaderos misioneros de la vida, para que aprendamos a ser esas personas que vamos iluminando el sendero de los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Creo